Siente la imaginación, huele la brisa del mar, saborea las notas musicales. Mira la tranquilidad. Realidad alternativa, atravesando la pantalla para llegar a tus sentidos. Antes de comenzar el recorrido de hoy, quiero recordarte que Realidad Alternativa es un proyecto único e inclusivo que busca regalar un espacio diferente para todo tipo de personas, incluyendo débiles visuales y gente con problemas de audición. Además de que siempre buscamos ayudar a muy distintas causas para dar algo a cambio en nuestro maravilloso mundo. Puedes disfrutar de nuestro contenido en cualquiera de las plataformas que te acomoden. Y te pido que si te gusta, me ayudes a compartir el link e invitar a toda tu gente a suscribirse para así poder crecer el ranking de este proyecto, que busca regalarte un espacio diferente haciendo comunidad. Hola, qué gusto saludarte. Soy Yael Janselson y será un placer hacer este paradisiaco y aventurero recorrido contigo. Así que cierra tus ojos si te es posible, respira, relájate, dame tu mano y viajemos juntos con el poder de la imaginación hasta Auckland, en Nueva Zelanda. ¡Comenzamos! A la punta más estrecha de la isla norte de Nueva Zelanda. Nos encontramos en la región de Auckland, la ciudad más grande de la Polinesia, con 53 volcanes, más de 50 islas, 3 regiones vitivinícolas e infinidad de playas. Visitaremos el Monte Eden y disfrutaremos de una maravillosa vista panorámica del Océano Pacífico y del Mar de Tasmania. Llegamos a Parnell para hacer el paseo marítimo de Tamaki Drive. Vean qué impresionantes playas hay a lo largo de la costa de Auckland. Puedes apreciar las vistas de Waitemata, el Golfo de Uraki, la mística del volcán de Islandia, de la isla de Rangitoto. Devonport es un pintoresco pueblo marítimo con grandes cafés, boutiques y vistas, tanto de Tacarunga como de la ciudad de Auckland. Si vamos a la costa oeste de Auckland, veremos el Titirangi, el enclave de artistas de Manukau Harbour, y si te parece bien, haremos una parada en el centro de visitantes de Arataki, que es la puerta de entrada, y nos permite seguir disfrutando de unas maravillosas vistas sobre el puerto que estamos viendo. Qué hermoso se ve todo, ¿verdad? Aquí se practica el surf, y si te das cuenta, las playas son de arena volcánica. Sientes como es de otra textura muy distinta a la que estamos acostumbrados. Si volteas a la derecha, puedes apreciar los árboles Putukawa, que son los árboles de Navidad de Nueva Zelanda, y los asombrosos árboles Kauri. Echemos un vistazo a la increíble colonia de alcatraces en Muriwai Beach, el fabuloso Auckland Domain Museum y Winter Gardens Parnell, la histórica Riverhead Tavern de 1857, así como el War Memorial, Wynyard Quarter y el Viaduct Harbour.
Tesoros ocultos envuelven esta región que nos permite pasear sin rumbo dentro del hábitat de ballenas, delfines, pingüinos y algunas de las aves más insólitas del mundo. ¡Wow! ¿Pudiste ver todos estos animales? ¡Qué emoción! Se me antoja mucho visitar las exposiciones del Auckland Museum, la Galería de Arte, la emblemática Sky Tower y podemos también almorzar en Cave Road. Probaremos un típico platillo llamado hangi, que se trata de un plato típico de la cultura maori. Consiste en poner carne o pescado acompañando habitualmente de kumara, que es una patata dulce como un camote. Se pone en cestos y se cocina bajo la tierra, aprovechando las corrientes de vapor que surgen del interior. El hangi también se elabora construyendo una especie de horno artesanal. Se construye cavando un agujero en la tierra donde se introducen rocas lo más calientes posibles. Encima se coloca la comida y todo se tapa con tierra para que no se escape el calor. Después de 6 horas más o menos, se limpia la tierra y se sirve la comida acompañada de alguna guarnición. No sé cómo le hacen para que no quede tierra en la comida, pero bueno, deben de tener sus truquitos, ¿no? Esto me recuerda mucho a la barbacoa de suelo que se cocina en algunos pueblos de México. ¿A ti no? ¿La has probado? I'm more than the color of my skin. I'm the girl that likes to sing. All I know is what's within. Not just a brown girl in the ring. Go to school and learn their ways. Told how to think and what to say. While my mother says to pray, I pray for better. ¿Y qué te parece si abordamos un ferry que nos lleva a las rutas de excursionismo de la isla de Rangitoto? Un símbolo de la ciudad es su cono volcánico casi perfecto, que se convierte en un fotogénico telón de fondo. Pasamos a la Goat Island Marine Reserve, a la bahía de las islas o al Cabo Reinja para contemplar el bosque de Waipoa y admirar a los cauris, estos árboles endémicos. Y seguramente conoces la famosa película del Señor de los Anillos, ¿no? Pues te invito a adentrarte por el mágico y encantador Hobbiton, el set de la película, nada más y nada menos. Veamos cómo este hermoso pedazo de tierra de cultivo se ha transformado en la comarca de la Tierra Media, donde viviremos una gran aventura. Aquí, en Hobbit Halls y The Mill, tomemos varias fotos. ¡Qué divertido! Y yo me siento literalmente dentro de la mágica película. Y como en realidad alternativa nos encanta aprender cosas nuevas y fascinantes, ¿qué tal si aprovechamos a conocer la cultura de los maoris? Como ya sabemos, son el pueblo indígena de Nueva Zelanda y se cree que se establecieron en la isla entre los siglos IX y XIV a partir de sucesivas migraciones procedentes de la Polinesia Oriental. Según cuenta la mitología maori, sus ancestros eran originarios de Hawiki, una mística isla polinesia, la tierra legendaria desde la que hace más de 1000 años partieron en 7 barcas hasta Aotearoa, dando lugar a cada una de las 7 tribus originarias maoris. Cada tribu llevaba el nombre de una de las canoas de la flota. Estas tribus se dividían en tribus secundarias que a su vez se repartían en familias hapu. Se cree que los maoris fueron los primeros habitantes de Nueva Zelanda y, de hecho, al día de hoy no existe ninguna prueba consistente de asentamiento humano anterior a ellos. Sin embargo, existen leyendas que dicen que antes de ellos vivían otras tribus también de origen polinesio que posteriormente fueron expulsadas.
Es muy interesante conocer cómo esta tribu tiene una conexión tan especial con la naturaleza y la espiritualidad, producto de que vivieron aislados durante años del resto del mundo y crearon una cultura original que cree que todo lo que existe posee un espíritu llamado maná. Incluso los objetos que eran fabricados también tenían maná. Se creía también que la presencia de ciertos animales traía mensajes de los dioses. Además, son considerados guerreros valientes y salvajes, que vivían siempre al acecho. Las guerras entre tribus eran bastante comunes y antes de que llegaran los europeos introdujeron los mosquetes o armas de fuego, las estrategias de lucha que utilizaban se basaban sobre todo en emboscadas, indicios de ataque y falsas retiradas. Todas estas tácticas estaban planeadas y cargadas de una gran originalidad e ingenio. Si una tribu era atacada, debía devolver el golpe para restablecer el equilibrio o maná. Esta creencia provocaba que continuamente hubiera trifulcas entre ellos. La haka era la antigua danza que los guerreros maoris bailaban antes de entrar en combate. Con este intimidatorio baile tribal compuesto por cantos y gritos mostraban su poder, su valentía y su fuerza. Vamos a ver una muestra, ¿quieres? Aquí te dejo el link y vamos a ver un cachito. Esta danza se ha conservado hasta nuestros días. Podemos verla fácilmente antes de los partidos, por ejemplo, de rugby, ¿los has visto? Y también en algunos eventos deportivos internacionales. Con la haka se muestra el poder guerrero maori a la vez que el respeto hacia el rival. Las guerras de los mosquetes fueron una serie de batallas que sucedieron a principios del siglo XIX entre varios grupos de maoris y llegaron a su fin en el año de 1840 con el Tratado de Waitangi, el cual determinó que Nueva Zelanda pasaba a ser colonia británica. Un rasgo súper significativo de las tribus maoris son los tatuajes faciales. ¿Puedes observarlos? El tatuaje maori o el tamoko iba mucho más allá de una mera cuestión estética. No es como hoy en día. Estos estaban cargados de significado e historia. Cada signo representaba una gran hazaña en su historia personal y gracias a ello se podía distinguir a qué tribu pertenecían. Las mujeres, mira aquí, observa esta mujer que está a nuestro lado, también se tatuaban la barbilla, ¿ves? Para indicar su unión con un guerrero, o sea que está casada, y el hecho de tatuarse era una parte principal de los rituales que tenían lugar cuando se pasaban de la adolescencia a la madurez. Los tatuajes se realizaban en tounga, tamoko, o sea, los realizaba un tounga tamoko, que es un experto en tatuajes. Lo hacía con un cincel hecho de hueso de albatro y un mazo. Los pigmentos se obtenían de un hongo de las larvas de polillas y tizones quemados. Estas mezclas se guardaban en vasijas y se transmitían de generación en generación. Me parece interesante conocer nuevas y distintas culturas, ¿no te parece? Siempre mundos nuevos que aportan conocimiento y con ello tolerancia a otras formas de ser y de comportarse. Hoy en día, casi todos los descendientes de los maoris viven en núcleos urbanos, especialmente en la isla norte, y representan el 14% de la población del país. Están completamente integrados y cuentan con leyes que protegen su singularidad y fomentan la conservación de su cultura. On the crossbar
bueno, pues es así como dejamos esta fascinante región del mundo, segura de que volveremos muy pronto. Si te gusta cocinar, quédate aquí y acompáñame hasta la cocina. Da clic en el botón o si prefieres, sigue viajando. Gracias por viajar conmigo y te espero cada semana en un episodio más. Como sabes, Realidad Alternativa es un proyecto que busca hacer comunidad aportando a muy distintas causas. Si te interesa conocer más sobre el trabajo que hace Fundación 11 con débiles visuales en América Latina, ingresa a www.foal.es. Y como siempre te digo, al ayudar a otros nos ayudamos principalmente a nosotros mismos. Gracias por viajar conmigo y nos vemos la próxima semana aquí en Realidad Alternativa. La pavlova es una nube blanca de merengue cubierto con crema batida que por encima lleva frutas autóctonas como por ejemplo los kiwis. Los neozelandeses y los australianos que preparan este delicioso postre en todas las circunstancias y especialmente para las fiestas han reclamado su paternidad durante décadas, pero coinciden al menos en un punto. El nombre de su postre nacional rinde homenaje a Anna Matveevna Pavlova, una bailarina y estrella rusa nacida en San Petersburgo que en la década de 1920, durante una gira mundial, hizo varias paradas en los escenarios de los mares del sur. La pavlova es muy popular y es uno de los postres más importantes de la cocina de ambos países, donde está particularmente asociada con el verano, pero también se incluyen en las festividades navideñas. Anna Pavlova se convirtió en una leyenda gracias a su interpretación en El Cisne Moribundo. Australia y Nueva Zelanda siguen luchando por el origen de esta receta. Según Australia, el pastel fue creado por el chef de un hotel de Perth en 1931 y según Nueva Zelanda, el postre nació incluso antes. Sea de quien sea, es una delicia. Así que aquí están los ingredientes. Los ingredientes para pavlova son 150 gramos de claras de huevo, que son más o menos unos 5 huevos, 120 gramos de azúcar glass, 120 gramos de azúcar en polvo, 2 cucharaditas de almidón de maíz o maicena, 2 cucharadas de vinagre blanco, una vaina de vainilla, 500 mililitros de nata espesa, una cucharadita de extracto de vainilla, 2 cucharadas de azúcar, frutas, por ejemplo, kiwis o fresas o cualquier otro tipo de fruta de tu preferencia. Para el merengue es importante agregar una pizca de vinagre o limón para obtener un merengue crujiente por fuera y suave por dentro. Este es un tip muy importante. Asegúrate de que los huevos estén a temperatura ambiente antes de separarlos. Precaliente el horno a 90 grados centígrados. Extiende la mantequilla y el azúcar sobre los bordes de un molde desmontable. Batimos las claras de huevo con una pizca de sal mientras agregamos lentamente el azúcar, el almidón de maíz, el vinagre y las semillas extraídas de la vaina de vainilla. Batimos a punto de nieve. El merengue debe quedar bien brillante y firme. Cubre una bandeja para hornear con papel pergamino. Colocamos el molde desmontable en el papel pergamino o en la base extraíble. Usando una bolsa de repostería, formamos barras de merengue o la forma que tú quieras darle alrededor del molde. Cubre todo el fondo con una gruesa capa de merengue que sea más o menos de 5 centímetros. Asegúrate de crear un pozo donde colocaremos la nata después de la cocción, o sea, como que un agujerito en medio. Horneamos durante 2 horas. Apaga el horno y deja el merengue dentro hasta que esté completamente frío. Desmoldamos el merengue suavemente y dejamos de lado. Para la nata, batimos la nata espesa mientras agregamos gradualmente el colorante, si quieres ponerlo de color y si no lo dejamos blanco, y el extracto de vainilla. Extiende la nata montada sobre el merengue con una espátula o una bolsa de pastelería. Colocamos las frutas encima, yo le voy a poner kiwis, fresas y a lo mejor unas blueberries. Y presentamos este delicioso postre a nuestra gente. Y por favor, comparte la foto en Facebook de Realidad Alternativa para saber qué tal te quedó la receta. Además se ve hermosa esta pavlova, ¿no es cierto? Para chuparse los dedos. Buen provecho.
and he danced for you in worn-out shoes, a silver hair, a ragged shirt, and baggy pants, the old soft shoe. He jumped so high, he jumped so high, then he lightly touched down. I met him in his cell in New Orleans. I was down and out. He looked at me to be the eyes of age as he spoke right out. He talked of life, he talked of life. He laughed, clicked heels and said, Celebrando tus sentidos que atraviesan la pantalla. Realidad alternativa. Mucho más que un simple podcast.